Vamos a comenzar con una oración pidiéndole a Dios que Él sea quien nos dirija. Mi santo Dios, le damos las gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más en la radio, de poder venir delante de usted para pedirle, solicitarle que nos dirija. Que usted sea con nosotros, que usted pueda poner esa palabra llena de gracia, de sabiduría, de conocimiento, para que podamos hablar lo que conviene, lo que es necesario, para poder entender lo que usted nos dice. Sabemos que muchos escuchan la palabra, muchos van a las iglesias y quizás podemos tener la oportunidad de que reciban la oportunidad de oír tu voz. Pero lo importante, mi Dios, es que esa palabra quede grabada en nuestros corazones. Por esto necesitamos tu ayuda, tu dirección. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea quien dirija todo lo que estamos entregando, para que llegue el corazón del necesitado, para que llegue esa palabra de sabiduría, de revelación, para dar a conocer qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que dejar, cambiar, y también tenemos que dar a conocer a otros. Rogamos tu ayuda, tu dirección, tu bendición, en donde quiera que se encuentren los oyentes, en donde quiera que estén, quizás en algún automóvil, en sus hogares, quizás en un hospital o en algún lugar en donde están perdiendo la fe. Hasta esos lugares entra, mi Dios, con tu voz, para darle a conocer a ellos que no te has olvidado de ellos y tus promesas son fieles. Pedimos tu dirección y bendición, todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Vamos a mirar la palabra del Señor. Voy a invitarles para que abran sus Biblias, y si no pueden hacerlo, bueno, escuchen la lectura de ella en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 8 al 11. Génesis, capítulo 3, versículos 8 al 11. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Amén. Esta es la palabra del Señor, y es lo que el Señor tiene para nosotros, para que nosotros podamos ahora meditar en lo que el Señor nos da. Y tenemos que acercarnos a Él, pedirle que nos ayude para que podamos entender su palabra y ponerla por obra. Estos versículos que el Señor nos da, nos habla de la primera pareja que hubo en este mundo. En el capítulo 3 de Génesis nos habla específicamente de la desobediencia del hombre. Y hay algo muy interesante que estudiar. Dice que ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Muchas veces habían oído la voz de Dios. Muchas veces Dios había hablado con Adán, había venido para estar con él, para
hablar de aquellas cosas maravillosas de la creación en ese diálogo que leemos nosotros en el capítulo anterior. Mas esta vez la palabra del Señor nos dice que había una situación diferente. Primero, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Creo, como todos nosotros entendemos y sabemos, que no podemos escondernos de Dios. Dios sabe dónde nosotros estamos. Él es espíritu, está en todo lugar. Y estoy seguro que Dios sabía exactamente dónde estaba Adán y Eva, pero Él dice que le llamaba con su voz. ¿Dónde estás tú? Puesto que siempre salían, estaban listos, atentos para tener esta bendición de la comunión que había con ellos y Dios. Pero esta vez estaban escondidos, y ahora la respuesta en el versículo 10 es de lo que trata la palabra del Señor. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La razón por la cual dice él tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora Dios descubre que el hombre había desobedecido. Pero esta es la reacción típica de cuando se rompe la armonía, la comunión con Dios. Y la palabra del Señor nos muestra ahora el estado en el cual el hombre llega cuando desobedece a Dios. Se pierde esa comunión, y a esa comunión nosotros debemos de llamarle el perfecto amor. La palabra del Señor nos habla acerca de esto en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y dice que el perfecto amor, y cuando habla esto, me gustaría que guardaran ustedes en su memoria la palabra Edén, para acordarse de esa armonía y comunión que había con Dios. Allí el hombre y la mujer estaban en el perfecto amor. Y dice allí, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ahora el problema era de que el miedo vino por causa del pecado. En otras palabras, el cambio fue la comunión con Dios y fe en Él por el miedo o el temor. Nosotros, cuando examinamos este versículo 10, tuve miedo, podemos decir entonces que el miedo existe desde el Génesis, desde el primer momento de la creación. Desde allí que existe este miedo, y el miedo es, podemos decir, una de las armas poderosas de Satanás, el diablo. Nosotros, cuando hablamos de esta palabra, también la podemos definir como temor, ¿ya? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿ya? O es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. En otras palabras, si nosotros decimos que una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario es la reacción típica del hombre frente a lo desconocido, y especialmente al futuro, a lo que va a venir. Podemos decir, los animales también tienen miedo, pero los animales tienen más bien miedo a lo desconocido. El ser humano tiene miedo a lo que vendrá, o sea, miedo al futuro. Esta sensación de angustia provocada por la presencia del peligro que está recibiendo el hombre es una cosa, el sentimiento de desconfianza ahora es otra. Y allí donde se suma todo esto, porque el hombre, en otras palabras, en el huerto del Edén, junto con
la mujer se habían despegado de la comunión perfecta con Dios. En otras palabras, la desobediencia y el pecado trajeron como resultado que naciera en ellos el miedo. Dios nos ayude para entender esto que es tan importante. Ahora, el miedo usualmente se descubre en los momentos difíciles. Los discípulos estuvieron con Jesús, vieron los milagros, vieron cómo este Cristo tenía poder para resucitar muertos, sanar enfermos, hablar de una manera maravillosa. A su voz los enfermos eran sanos, con el toque de su mano, con la virtud que salía de sus vestidos. Pero hubo un momento específico en la Escritura en donde nosotros nos damos cuenta de que estaban realmente llenos los discípulos. Y Jesús también se dio cuenta. Si nosotros vamos al libro de Marcos, en el capítulo 4, vamos a encontrar nosotros un pasaje del versículo 35 al 41. San Marcos 4, 35 al 41 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Allí encontramos nosotros ahora una triste realidad. Y la realidad era que los discípulos no tenían valor. Por el contrario, estaban atemorizados. Jesús les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Y la definición de amedrentado o amedrentar es atemorizar, hacer que alguien sienta miedo o temor, o atemorizarse de algo, o que algo malo va a ocurrir. Entonces ellos estaban amedrentados, totalmente ahora confundidos, sin dar lugar en ningún sentido a la fe. En otras palabras, podemos decir nosotros que amedrentado significa sin fe. Bueno, cuando miramos ahora estos dos pasajes bíblicos, el de Génesis capítulo 3, versículos 8 al 11, en donde Adán y Eva estaban con miedo por causa del pecado, por causa de desobedecer a Dios, habían perdido la comunión y habían cambiado esa confianza, esa fe, por ese miedo que ahora se apoderaba de ellos. El arma más poderosa, decía, de Satanás es el miedo, porque el miedo es lo opuesto a la fe. En otras palabras, lo que quisiera nuestro adversario es que nosotros reemplacemos la fe por el miedo, el confiar en Dios por desconfiar de Él. Y si nosotros desconfiamos de Él, estaremos en el mar, que es este mundo, y en esa prueba difícil se revelará quién realmente somos. Podemos tener muchos años como cristianos, podemos estar en una muy buena iglesia, con pastores de renombre, pero llegará el momento en que se revelará
quiénes realmente somos cuando venga esa tempestad. Y qué tristeza para Jesús cuando Él habló con sus discípulos, cuando les llamó la atención: ¿cómo no tenéis fe? En otras palabras, estando tanto tiempo con vosotros y habéis visto las maravillas y no tenéis fe. Entendemos que esto no es de agrado para el Señor Jesús, como tampoco es de agrado para Dios que te llenes de miedo frente a la adversidad. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que el adversario trata de amedrentarnos, trata de levantar ese ruido, esa tempestad, y hacerla cada vez más fuerte, cada vez más grande el problema, la dificultad, para que nosotros lleguemos a ese estado de estar atemorizados, amedrentados, sin fe. Y cuando el miedo se apodera de nosotros, hermanos, trae consigo la angustia, trae consigo el pánico, trae consigo todas aquellas reacciones que el ser humano tiene, porque no hay control en su mente, en su corazón, en su vida. Porque hay un área en donde está trabajando el enemigo y está logrando ganar esa batalla. Si miramos nosotros la historia de David, les invito para que puedan buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, esta historia. Primera de Samuel, capítulo 17, en donde el Señor nos muestra esta historia que para el pueblo de Israel es una historia humillante. Dicen los primeros versículos: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Ebes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Miramos entonces, hermanos, esta palabra
Y podemos entender que en ese campo donde ellos se encontraron, allí se desarrolló no solamente una guerra entre, podemos decir, estos dos ejércitos, los filisteos contra los israelitas, sino se desarrolló una guerra espiritual. Y la guerra espiritual tiene 3 flancos, podemos decir: el aire, la tierra y la mente o corazón. La lucha se desarrolla en el aire. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados y potestades de las tinieblas. En el aire nos habla el Señor. También esa lucha contra los ángeles de Dios tiene una repercusión en la tierra. En la tierra, este suelo que nosotros pisamos, en donde también se desarrolla una cruenta batalla espiritual. Pero el otro flanco en donde trabaja este enemigo y donde ataca es en la mente y el corazón. Si miramos nosotros ahora a este Goliat, el cual impresionaba por su altura, podemos decir nosotros que el pueblo de Israel, los israelitas y el rey mismo estaban mirando, observando su porte. Y también estaban ellos mirando sus armas que traía. Y también estaban escuchando las palabras que decía. Cuando esto estaba sucediendo, sin lugar a dudas se estaba desarrollando una guerra espiritual. No tan solo una guerra cuerpo a cuerpo, en donde un enemigo viene contra otro, sino espiritual. Y estaba en juego el servir por el resto de sus días un grupo al otro. No tenemos que olvidar esa parte, ya que dice el versículo 9: si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esta misma lucha que se desarrolla en el mundo espiritual es hoy, actualmente. Cuando usted es vencido por el miedo, cuando usted se atemoriza o es amedrentado, usted puede rendirse fácilmente frente a ese enemigo. Y cuando usted cede por causa del miedo, puesto que no hay fe, no habrá ninguna victoria para usted, entonces usted se transformará en un esclavo del pecado o esclavo del mundo. Por eso que es tan importante que nosotros podamos vencer el miedo. Por eso que es tan importante que nosotros podamos vencer en este mundo espiritual en donde tenemos esta guerra tan importante, puedo decirlo de esta manera, puesto que allí se va a desarrollar el poder seguir adelante o poder rendirse. Y eso trae consecuencias, puesto que estamos rodeados de muchos testigos y seremos el hazmerreír para los que se burlan de las cosas de Dios, y no solamente seremos destruidos nosotros, sino también los nuestros y también todo lo que nosotros profesamos. Por eso, cuando viene ahora Goliat y empieza a hablar, la Biblia dice que por 40 días estuvo haciendo esto. 40 días que estaba saliendo al campo de batalla y hablando de esta manera. El versículo 11 dice que desde Saúl hasta el último se turbaron y tuvieron gran miedo. Miramos el versículo 24 y dice el versículo: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre
huían de su presencia y tenían gran temor. Esta historia, este cuadro trágico y denigrante para el pueblo de Israel, está ahora llevándose a cabo en donde este enemigo impresiona con este paladín a los israelitas y les habla cada día: ven y enfréntame, ven y enfréntame, ven a luchar conmigo. La Biblia nos describe a Saúl y dice que del hombro hacia arriba nadie le pasaba. Por lo tanto, pensamos nosotros que el más indicado para salir a pelear contra este Goliat era el mismo Saúl. Pero allí estaba también esperando que algún israelita saliera y defendiera ahora el honor de Israel. La historia sigue y nos habla en el versículo 12: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aquí quiero hacer un paréntesis: David no era un soldado, no era un hombre de guerra. David era un pastor de ovejas. Versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, 80 veces ofendiendo a los escuadrones de Israel, los escuadrones de Jehová Dios de los ejércitos, y todos ellos, como dice el versículo 11 y el 24, estaban llenos de miedo. Versículo 17 dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Dice eso el versículo 19, pero en realidad estaba el pueblo de Israel atemorizado frente a los filisteos por causa de Goliat. Versículo 20 en adelante dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de quien guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Esto lo dice en el versículo 23. Primera vez que David oía estas palabras. Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y ahora viene la reprensión. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba aquel cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de su mano, de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Allí Saúl tomó una decisión de autorizar a este joven. Quizás él mismo pensó: ya que lo dijo, no tenemos ningún valiente. Pero por último, este muchacho tiene valentía, que vaya. Con seguridad vamos a perder, pero que sepan que hay un valiente en Israel. Pienso que Saúl, nosotros conocemos su vida, estaba escaso de llegar a ser o tener el mismo corazón de Dios. Pero también él, no olvidemos, estaba atemorizado, porque por 40 días había escuchado a este paladín de los filisteos venir y amedrentar al ejército de Israel. Saúl fue ahora a David, lo vistió con sus ropas, le puso su casco de bronce, le armó de la coraza, le puso una espada, pero cuando David trató de andar no podía, era muy grande para él. Todas las cosas que el hombre usa para defenderse, todo el conocimiento, todas las técnicas no sirven, son muy grandes para David, un pequeño. Dice que él sacó todas esas cosas, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo. No nos olvidemos nuevamente, no era un hombre de guerra,
era un pastor. Él fue ahora contra aquel filisteo. No olviden ustedes que estamos hablando de la batalla que hay en el aire, en la tierra y en la mente o el corazón. Satanás, el diablo, estaba provocando a Dios. A través de este filisteo Goliat, estaba humillando al pueblo de Dios. Y ellos habían dado lugar a lo único que no deberían de haber aceptado, porque cuando el miedo se apodera de nosotros o se apodera de alguno, es ya un esclavo del otro. Atemorizados por 40 días, así estaba y se encontraba el pueblo de Israel. Al parecer, esta batalla en el aire, y esta batalla en la tierra, y esta batalla en la mente, ya estaba ganada por el adversario. Pero aparece David, el cual ahora no permite que esta batalla sea ganada en su mente y en su corazón, sino que más bien se apoyó en aquel que él conocía, del cual le habló al rey Saúl, de esa fuerza extraordinaria que venía a sus brazos cuando estos animales feroces atacaban las ovejas o le atacaban a él mismo. Pero también David recordaba a su Dios, al que amaba, y él, con ese celo dentro de su corazón, decía: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene para insultar ahora los escuadrones del Dios viviente? Ahora David sale con el Señor. Me imagino todos esos demonios impulsando a los enemigos de Dios, moviéndose entre los mismos israelitas, en el corazón, en la mente de ellos, para que estén amedrentados, para que tengan miedo, para que no confíen en Dios, haciendo su trabajo. Y aparece un muchacho, quizás flaco, un pastorcillo de ovejas, caminando con un cayado y caminando con una honda y 5 piedras del arroyo. Viene, y cuando le ve ahora el filisteo, cuando lo vio un muchacho, dice el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Una vez más, Satanás, el diablo, está tratando de amedrentar, tratando de asustar, tratando de meter ese miedo. Esto voy a hacer contigo, te voy a matar, voy a dar tu carne a las aves, hoy serás el alimento de las bestias del campo. Mas David no es que no escuchara, tenía un buen oído agudo, pero escuchaba más bien la voz que estaba dentro de él, a ese Dios que tiene poder para vencer a los más grandes enemigos, y le dice con valentía: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Toda la congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos.
Estas palabras salen de un valiente. Estas palabras salen cuando está Dios en el corazón del hombre y quebranta lo que está en el corazón, en la mente, el miedo. Esa batalla que estaba siendo ganada en la tierra, comienza a retroceder el enemigo porque sabe que David no viene con las mismas armas que tiene Goliat. Porque bien sabe el adversario que las armas de Dios son poderosas. Poderosas son las armas de Dios. Y comienza ahora el enemigo, estos espíritus inmundos, en la tierra, en la mente, en el corazón del hombre y hasta en el aire, quizás a retroceder. Cuando este filisteo se echó a andar para ir al encuentro de David, yo creo, lo pienso así, ya estaba derrotado. Porque este jovencito no dijo: yo vengo solo, tengo muy buena puntería, yo voy a darte con una piedra en la cabeza. No, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. De Él es la batalla, no es mía. Cuando está Dios en el corazón del hombre, no solamente echa fuera el miedo, sino también da la gloria a Dios, porque de Él es la victoria, de Él es la victoria. Aleluya. Cuando se acercó ese filisteo, dice que se echó a andar, pero David se dio prisa y corrió a la línea de batalla, metiendo la mano ahora en la bolsa, tomó una piedra y la tiró, una sola. Hirió al filisteo en la frente. Quizás alguien pueda analizar esto, podría haberlo herido y caído al suelo herido, pero inmediatamente esa piedra quedó incrustada en la frente, cayó sobre su rostro y David fue corriendo. Tomó la espada de este Goliat y la puso sobre su cuello. Y ahora acabó, dice el versículo 51, de matar a Goliat, le cortó con ella la cabeza. Me imagino a los filisteos cuando vieron a su paladín en el suelo y muerto, y David con ese trofeo de guerra. Oh, hermanos míos, cómo me imagino que se llenaron ellos de miedo. Y aquí se ve una victoria, puesto que por la boca de Goliat, Satanás el diablo estaba diciendo: el que venciere, ese será señor del otro, y el que perdiere, ese será esclavo del otro. Por eso que es importante que tú puedas vencer, puedas ganar la batalla contra el miedo, ganar la batalla contra el temor, contra ser amedrentado por Satanás el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 23 nos muestra el Señor en su palabra que hay una confianza en este David. Una confianza en un Dios que libra, en un Dios que hace maravillas. Versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bien sabía David, siendo pastor de ovejas, que sus ovejas, cuando sentían ese cayado del pastor, no era solamente para corregirlas, sino también para darles a conocer: yo estoy aquí, yo estoy cerca. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando viene ese toque de Dios en tus costillas, quizás te puedes sentir molesto, pero es Dios diciéndote: no estoy lejos, estoy cerca. Y hay un salmo maravilloso que el salmista también nos da a entender su confianza. Todo este salmo es un salmo especial. Dios es nuestro amparo y fortaleza.
Aleluya. ¿Cuántos espíritus inmundos estarán intranquilos, deseosos que tú no escuches estas palabras? Porque desde hace mucho tiempo te están tratando de turbar, de mantenerte en el miedo, en la agonía, en la angustia. Vienen esos ataques de pánico, ese miedo a atacarte, se acercan esos espíritus inmundos, comienzan a jugar con tu salud, con tu presión, comienzan a jugar en tu mente y sientes como el adversario se apodera de ti. Caes al suelo, le dices a todo el mundo que te sientes mal, que estás agónico, que esta presión es muy grande, sientes que te vas a morir, es una agonía de la muerte. Pero el Dios de los cielos te habla a través de experiencias vivas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Los miedos vienen por las causas que menos te imagines, o por causas grandes de conflictos, de eventos, de situaciones que hay en el mundo, terremotos, guerras, pestilencias. Pero dice aquí, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¡Qué contraste más grande! Versículo 1, 2 y 3 y el 4 y 5, tan diferente. Dios está en medio de ella, de esa ciudad de Dios. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh hermano, tú eres testigo. Yo soy testigo de las cosas que Dios puede hacer. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Iglesia, esto es para ti. Estad quietos, dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No es tu batalla, hermano, hermana. No es tu guerra, hermano, hermana. Es del Señor. Tú tienes a Dios. Y si tienes a Dios y Él te dice que confíes en Él, entonces, ¿por qué temer al enemigo? Muchos dicen, sí, pero es que Satanás, el diablo, no duerme ni deja dormir. Está siempre atacándonos y tengo ese miedo porque va a volver otra vez. Así te dice el que está en depresión, en angustia, que toma medicamentos para levantarse y acostarse, aquel que está sufriendo aquellos ataques de pánico. Pero tú tienes que decirle a ese enemigo, a ese adversario, ya sé, que no duermes ni dejas dormir, pero no olvides que la palabra del Dios vivo dice que no se adormecerá el que guarda a Israel. Por lo tanto, mi Dios tampoco duerme. Mi Dios está a mi cuidado, guardándome y diciéndome que confíe en Él. Por lo tanto, te resisto, espíritu inmundo de miedo, en el nombre de Jesús. Piensa en esto, hermano, hermana. Si el miedo se apodera de ti, eres alcanzado por él, porque
porque el adversario, a través de las tentaciones, las pruebas, de la semilla de destrucción de este mundo, lanza contra ti este ataque, y tú ahora estás como los israelitas, allí totalmente trabado, sin poder moverte ni decir nada. Estás preso del miedo. Tú vas a ser un esclavo del mundo, porque derrotado tendrás que servirle a Él. Pero piensa en esto: si tú eres como David, un hombre, una mujer que confía en Dios, te entregas en sus manos, te pones con esa confianza plena en este Dios vivo, Dios te dará la victoria. Y ese mundo, esas personas que quieren destruirte, ellos serán los que te servirán a ti. Piensa todo lo que está en juego. Dios nos ayude. Quizás hasta el día de hoy están llegando esos 40 días que Satanás, el diablo, te ha estado humillando. Satanás, el diablo, te ha estado destruyendo. Estás comiendo tu comida y te vas al baño corriendo a vomitarla, porque eres presa de estos espíritus inmundos. Hace muchos años, mucho tiempo que has tratado de dejar la bulimia, que has tratado de dejar todos estos espíritus inmundos que tienen cautiva tu mente. Eres presa de las drogas, de las anfetaminas, de la cocaína, de la marihuana, o quizás otras drogas peores como el crack y muchas otras cosas. Posiblemente este adversario viene para hablarte de tu pasado. Esos 40 días que has salido mañana y tarde te está insultando, pero hay un Dios que te ofrece una salida. La sangre de Jesucristo tiene poder para lavar y limpiar de todo pecado. Quizás muchos te acusan, te apuntan con su dedo en las burlas del adversario. Pues levántate en este día y enfrenta a tu enemigo. No tengas miedo y dile en su cara: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Aleluya. Que ese adversario caiga en el nombre de Jesús, sea destruido. Levántate, reprende ese miedo, reprende esa angustia que hay en tu corazón, ese miedo a lo que va a suceder mañana. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi hijo, con mi esposo o con mi vida? Has tenido muchas metas, has soñado con muchas cosas, pero quizás las experiencias que has vivido te han hecho perder muchas de esas metas y temes terminar solo, sola. Temes terminar destruido, destruida, porque aún tus propios hermanos en la iglesia se burlan de ti. Y tienes ese miedo a enfrentar el mañana. Quieres ser feliz, quieres vencer, quieres salir adelante, pero tienes miedo hasta de tus años, de las enfermedades que han venido a tu cuerpo. Tienes temor a levantarte, a los virus que hay en el mundo. Hay gente que teme a cosas como quizás la altura, o cuando los aviones se están moviendo, los barcos se hunden y se levantan en tempestad. Pero otros, con un simple virus, ya no quieren salir de sus hogares. El miedo puede ser algo terrible, mas Dios dice en su palabra: no temas, yo estoy contigo. Oh, hermanos míos, recuperemos lo que hemos perdido. Adán y Eva
comenzaron a tener miedo porque desobedecieron a Dios. Podemos recuperar nosotros ese estado si nos volvemos a Él. Entonces estará en nosotros el perfecto amor, esa perfecta comunión con Dios, y el perfecto amor echa fuera el temor. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios llamó a un hombre llamado Gedeón y le dijo el ángel: Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Dios llamó a Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esas dos cualidades son las cualidades que Dios quiere que tenga un hombre, una mujer que quiere servirle a Él. Oh hermano, te llamas misionero, evangelista, pastor, te llamas un cristiano y quieres hacer muchas cosas por el Señor, pues tienes que ser valiente. Y si quieres llegar a ser un valiente, tienes que vencer el miedo. Satanás, el diablo, a través de sus huestes malignas se mueve en este mundo. Los espíritus inmundos son incorpóreos y buscan cuerpos para moverse. Y hay muchos poseídos por espíritus inmundos. Y hay cosas tremendas que realizan. Cosas que quizás hasta este día todavía no has enfrentado. Pero si Dios está con nosotros, todo espíritu inmundo entenderá, se someterá, se dará cuenta quién está en nosotros, porque el adversario conoce quiénes son los hijos de Dios. Vendrán esos enemigos de Dios para tratar de atacarte, pero caerán al suelo como lo hicieron frente a Jesús y dirán, como le dijeron a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Por eso piensa, hermanos, todas tus fobias, todos tus miedos, todos tus temores, todo ese amedrentamiento que Satanás ha querido provocar sobre tu vida, el Dios de los cielos quiere sacarlo y poner en lugar de ellos valentía, confianza en Él. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Terminamos orando al Señor y pidiéndole a Él que nos ayude. Mi santo Dios, aquí estamos delante de tu presencia y aquí está tu palabra maravillosa, hermosa. Cuántos miedos hay, de cuántos de ellos somos presos nosotros, cuánto dinero ganan los médicos con todo esto que muchas veces hay en nosotros, y ellos mismos saben, se dan cuenta que no son cuadros en donde ellos puedan dar alguna medicina, es otro campo, pero aún así tratan de hacer algo, derivándolo a psicólogos, psiquiatras. Pero mi Señor, todas aquellas medicinas o drogas que recetan, no podrán calmar el corazón de un angustiado, de un afligido, de un hombre o una mujer que ha sido alcanzado por el miedo. Pero tu palabra nos dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Pues en este instante, mi Dios, por la fe yo unjo a todo aquel hermano o hermana o a aquella persona que está escuchando este mensaje, para
que reciba fe. Principalmente fe. Fe y confianza que tú eres ese Dios todopoderoso que puede